Desde el inicio hasta el final del caso, Ramírez no mostró arrepentimiento. ¡Viva Satanás!, gritó el sospechoso. Al final de la acusación, cuando se le dijeron los cargos que había en su contra, se dio vuelta hacia las cámaras, levantó su mano derecha, donde tenía dibujado un pentagrama, y dijo: ¡Viva Satanás! Hola, hoy vamos a hablar del asesino serial llamado Richard Ramírez. Es el acosador nocturno, así lo bautizó Netflix para su serie. Richard era bastante maleducado y agresivo. Insultó a todos los que estaban ahí, y cuando la gente vio cómo era él realmente, se asustaban aún más. En otra oportunidad, cuando él estaba en su celda, se cortó y con su propia sangre dibujó un pentagrama y escribió 666. Cada vez que él hacía algo así, nosotros lo documentábamos y lo usábamos en el juicio para vincularlo a los asesinatos. Si tú ya viste la serie de Jeffrey Dahmer y te gustan este tipo de casos, en esta ocasión te traigo uno de ellos que inspiró a la miniserie Acosador Nocturno que está en Netflix. Y es el caso de Richard Ramírez. Así como también Netflix lo hizo con el asesino serial Jeffrey Dahmer, que ya conocemos cómo actuaba, cómo elegía o cómo asesinaba. También nos deleitó con una serie llamada El Acosador Nocturno. Desde muy pequeño Richard tuvo una infancia muy difícil, pues su padre, un ex policía de la ciudad Juárez, lo golpeaba hasta cansarse. Aparte, un primo que tenía, que era veterano de la guerra de Vietnam, le enseñaba imágenes muy violentas de lo que él vivió en la guerra. Más aparte que le enseñaba tácticas para volverse un asesino. Fue influenciado por su primo militar, que también torturaba, asesinaba, violaba muchas mujeres. Imagínense lo retorcido que es un adulto que le dañe la mente con esas ideas de cómo matar sigilosamente con técnicas de Vietnam. También hubo otras fuerzas destructivas en la vida de Ramírez. Tenía un primo, Mike, con el que jugaba y admiraba mucho. Él era su modelo a seguir y Mike le explicaba lo que significaba ser un hombre. Su primo prestó servicio en Vietnam y Mike le contaba a Richard las atrocidades que cometió durante la guerra. Le mostraba al pequeño Richard fotos de cosas que le hizo a mujeres, incluyendo violaciones y también algunas mutilaciones. El asesinato a sangre fría también fue parte de la infancia de Ramírez. Vio cómo su primo mató a su esposa. ¿Fue algo traumático para él o fue algo emocionante? Luego de estar expuesto a las cosas que Mike le decía, la posibilidad es que para él haya sido emocionante ver cómo alguien toma el mando de esa manera y ejerce poder sobre la vida matando a un ser humano, especialmente a una mujer. En esta miniserie se plasma la cacería de este asesino Richard Martínez, que estuvo acosando, estuvo persiguiendo a personas en Los Ángeles, California, entre los años de 1984 y 1985. Hasta que la noche del 24 de agosto del año 1985 entró a asesinar a una pareja. Sin embargo, uno de ellos quedó con vida y corrió a contarle todo a la policía. Y más adelante entró a un pequeño local de licores. Miró hacia abajo y se dio cuenta que su fotografía estaba en todos los periódicos. En ese momento una mujer lo reconoció. Se puso pálida como un fantasma, lo apuntó y dijo: el matador, refiriéndose al asesino. Él entró en pánico. Se sube a un bus tratando de llegar al este de Los Ángeles. Tenía un hermano que vivía allá. Cuando estaba en el bus, todos se dan vuelta y comienzan a compararlo con la foto del periódico. Lo apuntan y dicen: es él, es él. Ramírez se baja del bus y comienza a correr. Corre más de 3 kilómetros en dirección a la casa de su hermano. Luego trata de robar un auto. Intenta ingresar a una casa, pero había mucha gente en la calle. Le gritaron y llamaron a la policía. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles del este de Los Ángeles. En un momento, él corrió por la autopista Santa Ana a las 7 o 7:30 de la mañana. No lo atropellaron. Logra llegar a su destino y corre a la casa de su hermano. Eventualmente llega al condado, donde una mujer
estaba saliendo de su casa. Trata de robarle su auto, pero los vecinos salen a ayudarla cuando oyeron sus gritos. Then all the neighbors just hung together and got him, chased him down the street. And then what did you do when you caught up with him? I socked him. Ramírez estaba atrapado. Lo golpearon con un tubo, lo retuvieron, llamaron a la oficina del gobernador y en ese momento llegó un delegado que lo dejó bajo arresto. De pronto todo había terminado. Irónicamente, luego de 6 meses de perseguir al asesino nocturno, la policía debió intervenir para salvar la vida del criminal. A los 11, 10, 12 años empezó a robar en su vecindario a gente adulta. Entraba a sus departamentos, robaba joyas, lo llamaban el asesino nocturno. ¿Y qué hacía con todas esas joyas que robaba? Básicamente lo que hacía era venderlos para empezar a consumir drogas. Empezó con el LSD, la marihuana, entre muchas otras sustancias que empezaron a afectar la parte psiquiátrica, la parte mental. Ramírez fue llevado a la estación de policía de Hollenbeck. Una multitud enfurecida le esperaba. Toda la estación de policía de Hollenbeck estaba rodeada de ciudadanos. Eran muchos. Era como una escena del viejo oeste cuando linchaban a cualquier persona que estuviese ahí adentro. Obviamente, todo esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Estaba en cada estación, en cada noticiario, y lo repetían todo el día y toda la noche. Él no elegía a sus mismas víctimas como lo hacía Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer elegía hombres, gays, personas que nadie iba a extrañar, entre comillas, porque recordemos que lo que hizo él fue muy aberrante. Esta persona, Richard Ramírez, no, o sea, él no se podía predecir cuál iba a ser su siguiente víctima, cuál iba a ser su siguiente movimiento. Así como hoy podía asesinar a niñas, mañana asesina a una mujer, a una pareja de ancianos. Por eso se consideraba que era uno de los asesinos seriales más difíciles de entender y de descifrar. Los detectives descubrieron que la infancia de Ramírez ofrecía muchas explicaciones de su comportamiento agresivo. Su padre golpeaba a todos sus hijos constantemente. Richard era el más joven y su padre era un hombre grande y fuerte que los golpeaba hasta quedar amoratados. Tenemos a un niño pequeño que es golpeado por su padre y lo hace sentirse como una víctima. Pero él sabe quién tiene el poder, el que golpea, y lo mismo hizo con sus víctimas. Entraba a los departamentos y lo que hacía era, tan pronto la abría, ¡boom!, sacaba el revólver y a sangre fría lo asesinaba. Corría detrás de la mujer que estaba en ese hogar y la terminaba torturando, degollando. Después de muerta, también la violaba. Tiempo después, Richard se convirtió en un delincuente menor. Le gustaba consumir LSD, marihuana, le gustaba mucho la violencia y también era fiel creyente de lo satánico. Lo que lo llevaría a su primer asesinato contra una niña de tan solo 9 años de edad. Él, teniendo 18 años de edad, asesinó a una niña de 9 años, la invitó al sótano en decirle que le iba a regalar $1. La niña, muy incrédula, fue y abajo le pegó con un tubo, la violó, la acuchilló, la torturó. Entonces el rastro criminal de él era muy difícil de identificar porque abuelas, jóvenes, niñas de todas las edades asesinaban, pero empezaron a hacer un retrato hablado, que eso fue identificando, y resulta que tenía algo muy característico y era los dientes eran podridos, no se cepillaba, tenía un aliento pútrido, un aliento asqueroso, macabro y perturbador. Ahora, los investigadores tenían a un asesino desquiciado. En un garaje del este de Los Ángeles, la policía encontró su auto. En su interior había balas como las que utilizó en 2 de los incidentes. También recuperaron una pistola usada en otro asesinato. Es muy difícil comprender que alguien con el que creciste, con el que compartiste tantas cosas maravillosas, fiestas de cumpleaños, novias, novios y todas esas cosas hermosas de la infancia que compartimos,
Es difícil comprender que una persona así pueda causar tanto daño. Es imposible. Peor que lo imposible es lo inimaginable. Los investigadores sospechaban que Ramírez cometió muchos asesinatos más de los que nunca se sabrá. También en esta serie se logró contar con testimonios de personas, de víctimas de él, que lograron escapar de sus garras. Esto fue un caso que también estuvo bajo la mira de muchos periodistas y es lo que hizo que pudieran capturarlo. Recordemos que esta persona no solo tenía problemas psiquiátricos, sino que adicional era una persona drogadicta y decía adorar a Satanás. Él seguía los cultos satánicos, dentro de los cuales él decía que él cometía todos estos actos guiados por Satanás. Empezó también en la onda del satanismo. Y lo peor estaba por comenzar, pues entre el año 84 al 85 asesinó a 13 personas. Su modus operandi era el siguiente. Primero seguía a las personas sin que éstas se dieran cuenta. Y no tenía un patrón específico de víctimas, es decir, elegía al azar. Variaba las escenas del crimen para que la policía no lo encontrara. Por ejemplo, a veces dibujaba símbolos satánicos en las paredes de las casas a donde entraba. En otras ocasiones robaba pertenencias de las víctimas para que estas investigaciones se centraran en que eran robos. Y también salía por las noches a cazar a sus víctimas, que en la mayoría eran mujeres. Cuando asesinaba a determinadas mujeres, dejaba en la habitación el rastro con el labial de la mujer, bien sea en su cuerpo, la estrella del diablo, la pintaba en la pared y la pintaba en su cuerpo. Macabro y perturbador. La verdad que Netflix, como siempre, nos sorprende con este tipo de relatos. Es crudo, es directo y es frío. Luego de 6 meses y al menos 14 asesinatos en Los Ángeles y uno en San Francisco, el asesino nocturno estaba tras las rejas. Atacó a personas al azar, entró a sus casas en la oscuridad de la noche y las mató. Provocó las pesadillas de miles de ciudadanos y ahora el demonio sería enjuiciado por sus crímenes. Los extraños procedimientos sorprenderían al público casi tanto como los asesinatos. Luego de rechazar a varios defensores públicos, Ramírez se decidió por 2 abogados que no tenían experiencia en casos de pena de muerte. Es una serie súper recomendada que lleva un ritmo muy vertiginoso, no por algo la sacó Netflix. Entonces, por favor, no se despeguen, quédense acá. Si les ha gustado este video, denle like, nada le cuesta y si nos ayudan un montón. También compártanselo a todos sus amigos y familiares para que se enteren de este tipo de casos que han ocurrido en el mundo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, realizó sus crímenes entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En primer momento, sus prácticas consistían en golpear y abusar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, con asesinatos cada vez más macabros y actos inimaginables para torturar a sus víctimas, atribuyéndole así 14 muertes. Además, creía estar protegido por Satán. Su naturaleza era inhumana y sus actos de asesinato intrínsecos, al no poseer un patrón de orden claro. A simple vista, Ramírez parecía un chico tímido de sonrisa cálida, pero detrás de su cara angelical reinaba el mal. El asesino en serie se convirtió en uno de los hombres más odiados y temidos de la nación y de forma surrealista, el más amado por sus fans que durante años lo inundaron con cartas de amor. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía y explicar que su marido fue asesinado y ella atacada por Ramírez, el cual se había ido de la ciudad, y al volver fue interceptado y linchado, teniendo que ser la propia policía quien lo salvara de morir a golpes. Finalmente, en 1989 fue hallado culpable y condenado a muerte, aunque murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 a la edad de 53 años. Así que si te interesó este caso, ve a ver la serie en Netflix. Y sígueme para más contenido.